Buenas noches y gracias por estar ahí. Estamos en La Mira, estamos en BTV. Hoy tenemos como primer invitado al director de equipos, Ignacio Sosnávar. Nacho, muchas gracias por estar. Buenas noches. Vamos a compartir la mesa con Fito Garcés. Fito, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Todo bien. Más adelante vamos a tener la presencia del periodista Gonzalo Ferreira para analizar lo que está pasando en la educación. Bueno, Nacho, hicieron una encuesta sobre seguridad que se dio a conocer hace unos días, ¿verdad? Sí, efectivamente. Interesantes los números, pero vamos a arrancar primero con una gráfica que nos alcanzó equipos. Vamos a ver la primera gráfica que tiene que ver la percepción sobre los principales problemas del país. Sí. Está habiendo cambios en la percepción de los uruguayos sobre el principal problema del país. Después de 5 o 6 años en los cuales la inseguridad había sido efectivamente el principal problema, esto cambia a partir de 2009, después de muchos años anteriores que no se ven acá en la gráfica, donde el desempleo era la principal preocupación de los uruguayos, pero vemos que en 2015 empieza a caer la preocupación por la inseguridad, básicamente explicado por el incremento en la preocupación por otros temas que tienen que ver con la economía, ¿no? Con la economía en términos genéricos o con el desempleo en términos particulares. Entonces acá se da una situación en la cual, si bien la agenda todavía no ha cambiado completamente, pero sí los temas económicos empiezan a crecer, lo que hace caer las menciones de seguridad, como el entrevistado acá tiene que responder una o dos respuestas. Obviamente se trata aquí de una cuestión de prioridades. Entonces, el análisis de estos datos es el origen de nuestro interés por desarrollar la medición de seguridad que vos comentabas y que vamos a ver más adelante. Hay algunas variaciones en las opiniones sobre la seguridad o en la prioridad que se le da a la seguridad que en realidad tienen más que ver con lo que pasa en otros ámbitos. Es decir, cuando el problema se agrava en la economía, entonces cae la preocupación por la seguridad. Como quizá en parte el incremento de la preocupación por la inseguridad que se dio en 2008-2009, quizás estuvo asociado parcialmente a la caída de las preocupaciones económicas. Entonces creemos que en este momento nuestra conclusión es que hay que tener una medición sobre percepciones sobre seguridad que sea endógena a la seguridad y que no tenga tanto que ver con lo que ocurra en otros ámbitos, porque esto puede llevar a confusiones. No quiere decir que esta gráfica que veíamos esté mal, esta gráfica está perfecta porque marca la prioridad, pero la prioridad, te dan a elegir un tema, no quiere decir que si vos elegís la economía, no quiere decir que te dejó de preocupar la inseguridad, sino que hay otras cosas que te duelen más. Pero además, si se llega a la conclusión única de que la preocupación por la seguridad baja porque aumenta la de la economía, te impide saber si esa caída en la sensación de inseguridad es porque mejoró la seguridad. Exactamente. ¿No? Lo que me llama la atención es cómo cae la preocupación por la educación, ¿no? Es tremendo. Bueno, pero que está en la misma línea, ¿no? Es una, digamos, preocupación, si se quiere, de corte postmaterialista en alguna instancia. Entonces, cuando empiezan a apretar las cosas de, como dice mi colega Luis Eduardo González, de pan y manteca, las cuestiones de todos los días, cuando te empiezas a tener problemas a pagar la cuenta a fin de mes, etcétera, y bueno, capaz que la educación pasa a un segundo nivel, ¿no? Entonces, no es que la educación no importe de vuelta, pero en términos relativos empieza a preocupar más las cuestiones económicas, el temor a quedar desempleado, por ejemplo, que la educación. El que está todo el tiempo arriba de los números es Nacho, y con sus planillas y con sus encuestas, con esa herramienta maravillosa que es el sondeo de opinión pública. Entonces, voy a ser súper cauteloso. La gran pregunta, Nacho, cuando yo miro estos números es, bueno, ¿y qué papel puede estar jugando el discurso político o las variaciones en el discurso político? Los eventuales cambios de estrategia que puedan tener los líderes políticos. Yo no sé qué piensan ustedes, pero yo tengo toda la impresión que después de octubre, noviembre del año pasado, después de la elección, creo que los partidos tradicionales, los partidos de oposición, sacaron como una de las conclusiones que sacaron es que el frente es requete fuerte y mucho más de lo que parece. La otra conclusión es que lo de la seguridad rendía mucho menos como discurso y como caña de pescar votos, ¿no? Que rendía mucho menos de lo que parecía que iba a rendir. Yo tengo la impresión que la oposición habla mucho menos que antes de seguridad. Y entonces me pregunto si esta impresionante, ¿no? esta caída del tema de seguridad no tendrá un componente también de reflejar el cambio del discurso político, porque el discurso político refleja en parte los problemas de la gente y en parte también los construye, ¿no? O sea, hace que la gente es como cuando Mujica empezó a hablar de educación, ¿no? El asunto de la educación trepó el día que Mujica empezó a hablar de educación y los demás líderes también se plegaron a eso y todos pasamos 5 años hablando de educación
al santo botón, parece. Porque no cambia nada. Y el debate sobre la seguridad también llevó a los medios de comunicación a autoanalizarse, digamos. Yo te contaba de que los canales de televisión llegaron a la conclusión de que los tramos en los que hay información policial no necesariamente crece la audiencia. O sea que son elementos que no van en contra de lo que vos... Te agrego un elemento más, el fracaso de la reforma constitucional, ¿no? O sea, yo creo que son como testimonios que yo supongo que de los que tomaron nota los políticos de oposición. A ver cómo la ves vos. Totalmente de acuerdo. La gente forma sus opiniones sobre las cosas a partir de lo que experimenta directamente con la realidad e interactúa socialmente, pero obviamente también tomando en cuenta el discurso de los líderes políticos, que en Uruguay, a pesar de que han caído en los últimos tiempos, son líderes políticos prestigiosos y que tienen capacidad. Entonces no hay ninguna duda. Y forman agenda. Sí, claro, tal cual. Efectivamente, el tema de seguridad como argumento electoral no funcionó en Uruguay ni en toda América Latina como argumento por sí mismo. En ningún país donde el tema del debate fue la seguridad, o en casi ningún país. Un mortificante podría decir, bueno, pero a Massa le fue bastante bien. Sí, bueno, sí. ¿No? Pero quizás que sea la excepción. Sí, bueno, pero no solo tema seguridad, claro. Pero bueno, ok. Ponele. Pero no rindió casi en ningún lado y la oposición, en algún sentido, obviamente también toma cuenta de esto. Pero yo con respecto a esto creo que no estamos en el momento electoral. Si pensando en el momento electoral futuro, yo diría, los problemas de inseguridad o la inseguridad no rindió en un contexto donde los temas de pan y manteca estaban resueltos. Hay que ver qué pasa cuando los temas de pan y manteca no están resueltos, si no se empieza a abrir más grietas o más fisuras por donde de alguna manera cuestionar al gobierno. Y lo mismo, no sé para dónde ibas, Nacho, pero lo mismo, el crecimiento de los temas de pan y manteca, o sea, este asunto, el incremento de la economía y del desempleo, ¿cuánto tiene que ver con la evolución real de los números y cuánto con que el propio gobierno armó un escándalo este año con ese asunto? Y con las dos cosas, el gobierno y la oposición. Sí, las dos cosas, sin duda, porque hay una parte, te diría que en este 2015 la gente ha experimentado más preocupación sobre el futuro del país que al su bolsillo propio, ¿no? O sea, hay una cuestión... que se atribuye el debate de la seguridad se puede aplicar acá. Exactamente. Lo que yo digo ahí siempre me paro de la perspectiva subjetiva del ciudadano. Es decir, acá lo que importa es la percepción. No importa porque hay que hacerse cargo de la percepción, porque lo que tiene consecuencias sobre la realidad es la percepción. Si el ciudadano se siente inseguro, va a poner una reja. Si el ciudadano siente que la cosa está complicada, va a reducir su consumo. Entonces, y además es muy agresivo, perdón, que te quiero hacer una puta. Es muy agresivo para el ciudadano cuando siente que un líder político sale a cuestionar su subjetividad con un dato objetivo. Entonces, por ejemplo, cuando sale un actor del gobierno a decir, no, pero Uruguay va a seguir creciendo al 1,5%, 2%, 2,5%, lo que sea. Claro. Si Uruguay crece a esa tasa, descontando Montes del Plata, lo que sea, a un promedio de 1,5%, eso quiere decir que hay algunos sectores de actividad que van a crecer más, pero que hay varios que van a crecer menos. Entonces, cuando uno sale a negar la sensación de que la cosa está complicada con un argumento de ese tipo, y el tipo que está sin trabajo, que se quedó sin trabajo, o que siente que está por quedar sin trabajo, dice, pero yo estoy viviendo en otro país. ¿No? El concepto de sensación térmica está como depreciado, cuando en realidad es muy importante. Vamos a ver la primera gráfica concreta sobre la percepción de seguridad en el país. En el país y en el barrio. Claro, si yo soy el gobierno, elijo una de estas dos nada más, claro, ¿no? Obvio, sí. Y soy la oposición el que elegí la otra. Elegí la otra. Sí, claramente. El dato es impresionante. Entonces, ¿no? Nosotros teníamos la sensación de que el debate sobre seguridad se estaba llevando adelante con información incompleta. Y entonces hay cosas que tienen que ver con la percepción del país, cosas que tienen que ver con la percepción del barrio, cosas que tienen que ver con la victimización efectivamente declarada y cosas que tienen que ver con la confianza en las instituciones, en la policía, en el Ministerio del Interior. Son 4 dimensiones que nosotros reunimos en un índice análogo al índice de confianza del consumidor, estas cosas, un índice de seguridad ciudadana que estamos construyendo desde 2013, 2 años de trabajo en silencio, digamos, interno, calibrando el instrumento, y en este momento lo tenemos ya prácticamente terminado. Pero acá esta diapo efectivamente nos pone 2 dimensiones donde vemos que cosas muy distintas. El 37% de los uruguayos cree que el país es seguro o muy seguro y el 62% que es inseguro o muy inseguro, pero cuando preguntamos sobre el barrio prácticamente se invierten las respuestas. Entonces, ¿cuál es la verdadera percepción de inseguridad? Las dos son percepción de inseguridad. Entonces, no queda otra que complejizar la discusión, ¿ah? Y decir, bueno, esto es así en un ámbito y esto es así en el otro. Pero esto le da un gran valor, insisto, al concepto de sensación térmica, que la gente, cuando se usó mal, me parece,
¿no? Porque, porque el temor, ¿qué es? El temor es una sensación. Sí, O sea, llamarle técnico, llamarle como sea. Y esto, yo te comentaba que está muy estudiado por la sociología y por la criminalística, de que el miedo a lo desconocido juega un enorme papel en las cuestiones de seguridad pública. Por eso lo que no conozco, el barrio que no conozco, me resulta más inseguro. Sí. Pero verlo así es realmente... Es impactante. Imagine, alguna gente sorprendía con estos datos. Hay otro indicador que a mí me gusta mucho, muy divertido, que es usted se siente seguro al caminar solo por la noche en el barrio donde vive. Y hay una parte importante de los uruguayos que dice que se siente seguro. Alguna gente me pregunta, ¿dónde vive esa gente? Bueno, las encuestas, nuestras encuestas son nacionales. Claro. Entonces, yo veo que el debate a veces es muy montevideano sobre el tema de seguridad. ¿Dónde vive este 63% que dice que en su barrio se siente seguro o muy seguro? Bueno, una parte muy importante de estos vive en el interior del país. Claro. Y entonces, la gente del interior del país, ¿cómo construye su percepción sobre el nivel de seguridad que hay en el país? Y bueno, ahí los medios de Montevideo tienen una presencia muy fuerte, ¿no? Entonces, en construir la imagen de que algo ocurre en otro lado, pero no lo veo en mi cuadro. ¿Cuál es la verdadera percepción? Las dos. Yo sé que alguno va a ser utilizado por el gobierno, otro por la oposición, no importa, pero lo que refleja mejor el estado de los uruguayos es esto, que es relativamente complejo. Vamos a ver la otra. Y cuando resumimos todo esto, estas 4 dimensiones, lo del país, lo del barrio, lo de la confianza en instituciones y lo de la victimización efectivamente declarada, tenemos que, y las combinamos en un índice, el índice de seguridad ciudadana no se mueve tanto. Es una cosa bastante estable de 2013 a 2015. Crece un poquito, se mueve entre un mínimo de 58 y un máximo de 64. Estamos ahora, después de un periodo en el año electoral de creciente confianza, ahora más bien parece que modestamente se viene cayendo, pero son diferencias modestas y básicamente el índice muestra estabilidad. Lo cual, si lo contrastamos con el primer gráfico que veíamos, vemos que en realidad nos da más elementos para decir que la caída o la subida en términos de seguridad probablemente es por cuestiones más exógenas, porque endógenamente tenemos una cuestión más... A mí me parece que es un insumo fundamental para entender lo complejo que es el tema de la seguridad. Lo complejo en el sentido de que, bueno, lo que vos decís, parece que el gobierno está haciendo las cosas bien en materia de seguridad y otra parece que está haciendo las cosas mal. Y seguramente solamente una parte pasa por ahí. Y otra parte pasa por cosas que no puede manejar ni siquiera el gobierno con sus políticas de seguridad. No, sin ninguna duda. La situación que tenemos a nivel del aumento de la delincuencia, tenemos dos problemas. El otro día el subsecretario del Interior, Vázquez, lo decía, hay una reincidencia muy fuerte entre los presos que son liberados, digamos, que cumplen su condena. Y por otro lado, hay un incremento muy fuerte de personas que delinquen por primera vez, como tendencia en los últimos años, ¿no? Entonces son dos procesos que son exógenos al Ministerio del Interior, digamos, porque son, que hacen al volumen total de delito y con una policía que viene mejorando su preparación, mejorando su equipamiento, mejorando su remuneración, mejorando su capacitación, pero de alguna manera que arrancó a correr de atrás, ¿no? Un fenómeno que venía creciendo. Incluso los propios números de la seguridad son complejos de leer, porque que haya muchos presos, ¿qué indica? Que la policía está haciendo bien su trabajo. Claro. Bueno, también indica que hay más inseguridad, porque no, sí. O sea, pues si hay más presos hay más inseguridad. Entonces, ¿está haciendo bien su trabajo o no? Hay alguna gente que vos le preguntás, bueno, y con Argentina, piensan que Argentina, vemos por televisión, crónicas, los copamientos, ¿no? Sin embargo, si tomamos el guarismo que utiliza Naciones Unidas, que es la cantidad de homicidios cada 100.000 habitantes, Argentina está mejor que Uruguay. Mucha gente le puede llamar la atención. Tema por demás complicado. Pero vamos a ver el otro tema sobre el cual estuvieron trabajando, ¿verdad? Que es la evolución de la gestión del presidente Tabaré Vázquez. Y acá también es tremenda la caída, ¿no? Esto es impresionante también, ¿no? Sí, sí. Acá tenemos, digamos, la medición del segundo semestre de 2015. Es una única medición que hemos hecho, tenemos una en campo en estos momentos. En septiembre nos da 29 de aprobación a la gestión del presidente, un conjunto de opiniones neutras, un grupo algo mayor de desaprobación, creo que 37% de desaprobación, es decir, un momento en el cual la desaprobación es mayor claramente que la aprobación, y esto es el momento más complejo de las 3 administraciones frente amplistas, ¿no? Entonces, esto acá se ve como una cuestión abrupta entre el promedio del primer semestre y el segundo. Cuando lo desagregás en mediciones individuales ves con algo mucho más pausado y mucho más
matizado en el tiempo, pero la tendencia es muy clara, ¿no? Es un gobierno que perdió nivel de aprobación mucho más. Uno podía suponer o sospechar que esto podía pasar, pero el proceso fue mucho más rápido de lo que podía, imaginarse. ¿Cuánto fue lo máximo que tuvo Vázquez? Vázquez se retira en su primer gobierno en febrero del 2010, marcó 75% de aprobación, que es hasta ahora récord histórico de un presidente. Se retira. En febrero del 2010 con el se va desgaste con de los 75. 5 años de gobierno. Sí. De hecho, en el gráfico se ve que los periodos más complicados para Vázquez fueron en el medio, cuando las reformas estaban un poquito empantanadas. Después que las reformas funcionaron, fue un despegue muy grande, muy grande. Y Mujica arrancó mejor y terminó no tan bien. Termina también cayendo y levantando al final, pero no levantó tanto como Vázquez. ¿A qué se debe esta caída tan abrupta? Bueno, como siempre, en encuestas de opinión a veces tenemos información limitada para buscar interpretaciones con cierta base científica, tenemos que buscar cuestiones más subjetivas. Yo creo que acá, en primer lugar, creo que hay un cambio de contexto muy fuerte, ¿no? Que creo que ese es un principal factor que hay que tener en cuenta. El cambio de contexto económico, efectivamente los indicadores de confianza económica han caído muy fuertemente en 2015, y cuando esos procesos se producen, cambia el humor de los ciudadanos. Los ciudadanos están malhumorados, ¿no? Están de peor humor. Y cuando los ciudadanos están de peor humor, la atribución de responsabilidades al gobierno es algo casi mecánico, ¿no? Entonces, por primera vez durante los gobiernos del Frente Amplio tenemos un ciudadano con mal humor o con peor humor. De hecho, el índice de confianza del consumidor está casi en la zona de pesimismo atendible, es decir, un pesimismo ya instalado, y esa es la primera vez que ocurre, y eso sin duda está afectando al gobierno. Y entonces, el barco está en aguas claramente más turbulentas. Y en segundo lugar, el barco, al cual llamémosle Frente Amplio, es claramente más débil de lo que era en el primer periodo y en el segundo, porque tiene un conjunto de... La tripulación, digamos, está con tentación de amotinarse, y no necesariamente las órdenes del capitán se respetan a rajatabla, ¿no? Entonces, y esa es una situación también bastante diferente, la situación interna del Frente Amplio, a la que hubo en los dos periodos anteriores. El tercer elemento es mucho más coyuntural, que es el tema de la discusión del presupuesto. Uno debería suponer que pasado esta tormenta adicional, el gobierno pudiera recuperar algunos puntos, porque ya tiro este titular y te dejo, Fito. Sí. Vázquez no perdió credibilidad entre los uruguayos. Cuando nosotros miramos los indicadores de popularidad personal de Vázquez, siguen siendo mucho más altos que la aprobación. 46% de los uruguayos le tienen simpatía a Vázquez, 77% de los frente amplistas le tienen simpatía a Vázquez. ¿Ah? Pero cuando preguntás puntualmente por el desempeño de Vázquez como presidente, los niveles de aprobación son más bajos. Pero esto de la no pérdida de credibilidad es un indicador que permite tener esperanza de que esto pueda ser reversible. Dos cosas. Una, en el Frente Amplio, esta medición sobre la evaluación, ¿cuánto está dando? 47. La mitad de los Frente Amplistas. La mitad de los Frente Amplistas. Claro, alguna gente me dice, ¿no te parece muy bajo el nivel de aprobación de Vázquez? Lo que pasa es que si uno analiza la dinámica política hoy, uno dice, bueno, Vázquez tiene el apoyo de la mitad del Frente Amplio. Si el Frente Amplio es el 50% del país, la mitad del Frente Amplio es 25%. Bueno, Vázquez tiene 29%. No es una cosa demasiado extraña. La diferencia con los periodos anteriores era que los dos presidentes, tanto Vázquez como Mujica, más allá de ruidos, en general eran aprobados por más de la mitad del Frente Amplio. Y de los factores que vos mencionaste, unos que son externos, que no tienen que ver con el gobierno, porque es un factor que la economía mundial se ha enfriado, y los problemas internos del frente, ¿vos tenés elementos para decir cuál de los dos es más fuerte? No, eso no se puede. No se puede. No. Y mucho menos, a mí me cuesta mucho más evaluar cuánto se refiere, cuánto hay de problemas intrínsecos del propio gobierno o del propio Vázquez, ¿no? Que ese es como el tercer elemento. Eso es más difícil. El otro día me preguntaba, este gobierno es más errático que el primero de Vázquez. Y me puse a repasar, claro, es muy difícil porque a su vez pierde la capacidad de recuerdo, esas cosas, pero me puse a repasar.
No sé, en el primer gobierno de Vázquez también hubo situaciones donde el gobierno fue para un lado, después fue para el otro. Es decir, la relación con Argentina, por citar un caso claro. Al principio había amistad con los Kirchner, después la cosa se complicó y fue un lío gigantesco. Cuestiones mucho más puntuales como el traslado de los restos de Artigas de la Plaza Independencia. Esa fue una propuesta. Después, entonces, no fue un gobierno que así monolítico, no fue un gobierno que a veces iba para acá y a veces iba para allá. Lo que pasa es que los contextos son distintos, por eso yo le pongo más foco a los contextos que a lo intrínseco. Porque en este contexto, cosas que en el contexto anterior, la gente tranquila, tranquila con su bolsillo y con su situación y de buen humor, tendía a tolerar más, en este momento empieza a haber mucho más rispidez y mucho más puntillosidad con el desempeño del gobierno. ¿Cómo lo ves, Fito, esta caída? Sí. Me impresiona una caída tan fuerte, ¿no? Pero igual si no te lo hubieran mostrado y te hubieran dicho... Pero si, yo qué sé, ¿viste? A mí me haces la encuesta y yo te digo, yo desapruebo la gestión del presidente. Yo me siento perfectamente representado por esta encuesta, ¿no? Porque es cierto, ¿no? Yo comparto todo lo que decís. Quiero simplemente insistir en los problemas que está teniendo este gobierno. Capaz que estoy exagerando. Pero para mí es el peor primer año desde 1985 en adelante. Yo no recuerdo, por lo que recuerdo y por lo que leí, ¿no? Un gobierno con tan poca agenda, con tan escasa capacidad para entusiasmar, con tan pocas iniciativas, con fracasos tan notorios y tan rápidos. Es decir, yo creo que se merece la mala nota, se la merece. ¿Cuál es la agenda del gobierno? Simplemente comparen este primer año de Vázquez con el primer año de Mujica. Mujica en el primer año fue una cosa impresionante, que armó las comisiones multipartidarias, que desarmó el lío con Argentina, ¿no? Que hablaba de reforma del Estado, que instaló el tema de la educación, iba y venía. Otra cosa es cuánto concretó, macanudo. Piensen en el primer año de Vázquez. El primer año de Vázquez fue impresionante también, ¿no? Que la creación del Ministerio de Desarrollo Social, que el PANES, que la puesta en marcha de la reforma tributaria. Cuando vos decís el gobierno... Miles y miles de cosas, y los presidentes anteriores lo mismo. Cuando vos decís el gobierno, ¿te referís a la presidencia? A la presidencia, sí. no al gobierno del Frente Amplio. Está muy bien la distinción, ¿no? En este caso estamos hablando del Poder Ejecutivo encabezado por el presidente. Es el presidente con sus ministros. ¿Dónde está la agenda de ese gobierno? ¿Cuál es la agenda? ¿La agenda es la apertura comercial? Bueno, así como abrieron la agenda, tuvieron que cerrarla, ¿no? Plantearon el TISA y el propio vicepresidente lo enterró de cabeza al TISA. ¿Está bien? Entonces, apertura comercial, cero, ¿no? Educación. Educación. No, educación es una cosa impresionante lo que está pasando. Y vamos a analizar el próximo bloque con Gonzalo. Lo de la esencialidad. ¿Cuánto dañó la imagen del presidente por todos lados, por derecha y por izquierda? Sí. Por izquierda, por declararla, por derecha, por aflojar, ¿no? Yo veo realmente un poder ejecutivo con poca agenda, con escasísima capacidad de generar hechos políticos. Para hablar de educación, si el tema era tan importante, ¿y por qué no y pensando en los números, ¿no? Pensando en comprar popularidad, en ganar oxígeno, ¿por qué no un gran pacto multipartidario? No hay iniciativa, no hay imaginación, no hay discursos ni hechos. Entonces yo creo que la nota está bien ganada, se ganaron. El tema de la agenda es particularmente relevante. En el primer periodo de Vázquez hicimos junto con una colega argentina... Perdóname, sumale el lío de ANCAP. Se habla todo el tiempo del lío de ANCAP. Entonces, realmente son muchos problemas. Otras cosas más puntuales que impactaron, como el detenimiento de las obras delante de la arena, ¿no? Es decir, que simbólicamente fueron importantes, eso sí está medido. No generan, perdóname, te interrumpí, pero no generan entusiasmo en la gente. Mujica generó entusiasmo, Vázquez generó entusiasmo. Yo qué sé, Sanguinetti en la segunda presidencia. El primer año fue impresionante. Sí, Valle. ¿No? Sí, Valle con la Comisión para la Paz. Decía aquella frase la calle, el primer año lo que no se hace en el primer año, después es difícil que se haga, ¿no? Por favor, yo qué sé. Entonces, con una colega argentina, habiendo terminado ya el primer gobierno de Vázquez, hicimos un artículo comparando Uruguay y Argentina con la popularidad de Cristina y Néstor, de Vázquez y de Néstor, intentando
identificar cuánto pesaban los factores de agenda, las cuestiones de evaluación de temas puramente de coyuntura en la evaluación de la gestión del presidente. Porque, por ejemplo, otros indicadores como el voto, la intención de voto se construye mucho a partir de razones estructurales, ¿no? La convicción ideológica, la camiseta partidaria. Pero la evaluación de gestión del presidente no. Y había hasta ahora hay muy pocos trabajos que intenten buscar, modelizar cuál es el efecto que tienen los temas de coyuntura sobre la aprobación de Vázquez, sobre la aprobación de un presidente. Y efectivamente mostraba que una parte importante de la evaluación de un presidente que se valía por la positiva para Vázquez. Por la positiva, qué frase famosa. No se puede hablar de la positiva ni de ADN. Sí, hay dos palabras, dos expresiones que no se pueden usar. Lo valía por la positiva para Vázquez en su primer gobierno, es decir, que lo había manejado bien, y negativamente para Néstor en su primer gobierno, era que los temas de agenda influían mucho. Y si recordamos las iniciativas de Vázquez en su primer gobierno, todas eran generando consensos o sobre la base de consensos construidos. Y en este momento los temas más álgidos de la agenda han sido temas que han generado rechazo o se plantearon en ámbitos de rechazo o de disidencia popular. Más bien le han traído cuestionamientos que beneficios. Entonces, también mirando el punto de la gente, reforzando lo que decía Fito, uno se explica este 29%. Ahora, si esto es una tendencia, una nueva meseta o es un punto sobre el cual se rebota, no sabemos. Creo que margen para crecer hay. Margen para crecer hay. Pero depende del desempeño de los actores, Ahora, el Frente tiene reservas, ¿no? El contexto, antes decía que el contexto era importante, ¿no? Hablar de la primer presidencia de Vázquez y hablar de esta, más allá de las cuestiones, hablaba también de un Vázquez que tenía segundo tiempo, ¿no? O sea, un Vázquez que iba a volver. Por supuesto. Y acá estamos hablando de un Vázquez que ya se va, digamos, ¿no? Por algo se la están haciendo, porque mirá que se la están haciendo difícil los propios, ¿no? Eso es muy cierto, los propios se la hacen más difícil, muy cierto. Es muy difícil entusiasmar después de 10 años, ¿no? Que el Frente Amplio instale sueños, ¿no? Genere emociones. En el primer gobierno, que lo haya logrado hacer, era razonable, es perfectamente explicable. Que Mujica lo haya logrado en el segundo gobierno. Ahora, ya entusiasmar en el tercer gobierno ya es más difícil. Te quedás sin palabras, te quedás sin promesas, te quedás sin recursos, te quedás sin ganas, y eso creo que le está pasando notoriamente. Además, no hacen ningún esfuerzo. Cero esfuerzo por entusiasmar. Algunas de estas cosas ya la vimos el año pasado durante la campaña. Hubo un momento en la campaña del Frente Amplio estaba estancada, creo que hasta lo conversamos acá, hasta por una falta de un nuevo relato sobre el rol futuro del Frente Amplio de la ciudad uruguaya. Pero lograron, está cumplido. pero después lo lograron. Hicieron cosas más interesantes sobre el final de la campaña. ¿Y el Frente Montevideo? ¿No? El Frente Montevideo, el día que se asustó, cuando se crea la concertación, que el Frente dice podemos perder, ¿no? Hay un notorio esfuerzo por hacer cosas nuevas y por cumplir de otra manera con las expectativas del electorado. Entonces, el Frente de capacidad de respuesta tiene, ¿no? Yo creo que somos muchos los que estamos esperando a ver qué hace Vázquez para revertir esto. Ahora, por eso, pero acá cuando estamos analizando la evaluación de gestión de Vázquez o las visiones del público sobre la evaluación de gestión de Vázquez, y inmediatamente pasamos a analizar la situación del Frente Amplio, y que es un poquito, por eso yo hoy cuando arranqué diciendo, hay un problema de que el agua es más turbulenta y el barco es más débil. Porque yo creo que el problema no es solo de Vázquez. Creo que obviamente Vázquez, el presidente, es el que recibe los palos y las cosas van mal, y los aplausos y las cosas van bien, no hay duda. Recibe el 75 y recibe el 29. Pero el problema del relato es un problema colectivo. El que está sin relato es el Frente, el que está sin agenda es el Frente. Entonces, ¿cuánto Vázquez es plausible pensar, digamos, que Vázquez puede por sí mismo liderar un proceso de agenda y relato del Frente Amplio o no? Y te agrego, siguiendo ese razonamiento, ¿no? Hay un gran formador de agenda que está desaparecido en acción. Claro. Que es el mismísimo José, el Pepe Mujica, ¿no? Es decir, que está más tiempo dedicado a su agenda internacional que a entusiasmar o a apagar el incendio acá. Aparentemente lo que dice Mujica es, no quiero estorbar al presidente, pero si Mujica le pone el hombro, ¿no? La popularidad del Frente, los problemas del Frente se minimizan, desde luego, ¿no? Y la popularidad del gobierno y de Vázquez crecerían. Sí, pero yo no creo que Mujica esté actuando ahora de manera muy distinta a la que actuó Vázquez cuando Mujica fue presidente. Estoy completamente de acuerdo. Yo francamente creo que Mujica ha dicho algo por ahí que yo creo que es razonable
la iniciativa siempre está al lado del gobierno. Claro, ahí tenemos una situación de relación conflictiva entre ambos, ¿no? Porque Mujica dice, no, si el presidente me necesita me llamará, dice Mujica, claro, ¿no? Como diciendo, bueno, que me llame él y el otro, sí, y así están, ¿no? Sí, pero sí. desde el punto de vista conceptual, ¿quién es el que tiene que, cuando un gobierno no tiene mayoría parlamentaria y tiene que salir a buscarla? Tiene que tomar la iniciativa. Y esto es lo mismo, el que tiene que tomar la iniciativa para generar los acuerdos políticos, le guste o no le guste, haya que tragarse sapos y culebras o lo que sea. Porque además, ¿cuál es el entusiasmo que pone el Frente? Digo, ¿cuál es el relato o el proyecto, ¿no? El sueño del Frente en estos 5 años? Hay que ajustarse el cinturón. Cautela, mesura. Por lo menos fue el mensaje más fuerte hasta ahora que se escuchó fue ese. Sí. Muchachos, el mensaje del Frente Amplio es, se terminó la fiesta, ¿eh? No es necesariamente un mensaje que va a entusiasmar a la gente, ¿no? Sí. Nacho, muchísimas gracias por haber estado. Un placer. Fito, muchas gracias. No, por favor. Nos vamos a una tanda, ya volvemos. Presenta Pronto, el préstamo de los uruguayos. Selman cumple 50 años y lo quiere festejar junto a vos. Catunasi, Terminal Cuenca del Plata. Jaume y Seré. Lo que hoy nos representa son los mismos valores que nos fundaron hace 60 años.